Hola, estamos de regreso con un video más del módulo de matemáticas. En este video veremos cómo calcular la medida de un ángulo a partir del conocimiento que obtuviste en la lección sobre ángulos y sus propiedades. El objetivo es que conozcas cómo obtener el valor de uno o más ángulos a partir del uso de las propiedades de los ángulos. Bien, antes de revisar algunos problemas, repasemos rápidamente los tipos de ángulos que hay y cuáles son sus principales características. Comencemos pues. El ángulo recto está formado por dos rectas perpendiculares y mide 90 grados. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180. El ángulo llano es el que mide 180 grados exactamente. El ángulo completo es un ángulo que mide 360 grados. Los ángulos opuestos son aquellos que surgen cuando una recta corta a una línea horizontal. Los ángulos que se forman están opuestos por el vértice y miden lo mismo. Los ángulos correspondientes son los que se forman cuando una línea corta dos líneas perpendiculares. Estos ángulos son iguales. Cuando dos ángulos miden 90 grados, se conocen como complementarios. Cuando los ángulos miden 180 grados, reciben el nombre de suplementarios. Bien, ahora comencemos con los problemas. Si tenemos los ángulos A y B, el ángulo A equivale 2 veces al ángulo B más 9. ¿Cuál es el valor de los dos ángulos? Como el ángulo A es 2 veces el ángulo B más 9, y los ángulos A y B son complementarios, entonces tenemos que A más B es igual a 90. Es decir, en este caso tenemos 2b más 9 más b va a ser igual a 90 grados. 2b más b, 3b más 9 igual a 90 grados. Pasamos el 9 al otro lado de la igualdad. Restamos entonces 90 menos 9 es igual a 81. Despejamos b pasando el 3 dividiendo, ya que estaba multiplicando, y dividimos 81 entre 3, es igual a 27. Entonces, el ángulo B va a ser igual a 27 grados. Ahora, si A es 2 veces B más 9, entonces multiplicamos 2 por 27, 54, más 9, 63. El ángulo A es igual a 63 grados. Ahora, dibujamos una línea horizontal y después una recta inclinada que corta la línea horizontal en un punto. Se forman los ángulos X e Y. El ángulo X es 2 veces mayor que el ángulo Y. ¿Cuál es el valor del ángulo X? Como podemos ver en la figura, los ángulos X e Y son suplementarios. La suma de ambos es 180 grados. Entonces, tenemos X más Y es igual a 180 grados. Si X es 2Y, entonces escribimos 2Y más Y es igual a 180 grados. 2Y más Y da 3Y. 3Y es igual a 180 grados. Despejamos Y, pasando 3, dividiendo, ya que se encontraba multiplicando. 180 entre 3 es 60. El ángulo Y vale 60 grados. Como X es 2Y, lo que hacemos es multiplicar 60 por 2, 120 grados. X es igual
a 120 grados. Ahora trazamos dos rectas paralelas y sobre ellas una recta inclinada. Esta recta inclinada corta a las dos rectas paralelas en un punto determinado. El ángulo A mide 126 grados. A partir de este valor encuentra cuánto mide el ángulo D. Como puedes ver en el dibujo, los ángulos A y B son suplementarios. La suma de ambos es 180 grados. Como A mide 126 grados, entonces 126 más B es igual a 180 grados. Despejamos B pasando 126 al otro término. B es igual a 180 menos 126. B es igual a 54 grados. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer el ángulo B si lo que deseamos es saber la medida del ángulo D? Pues bien, si observas los ángulos B y C, verás que son ángulos correspondientes y por lo tanto ambos son iguales. Es decir, ambos miden 54 grados. Como el ángulo C es opuesto por el vértice al ángulo D, de acuerdo a las propiedades de los ángulos, dos ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Por lo tanto, mide 54 grados. Veamos el último problema. Dibujamos dos rectas horizontales paralelas y dos rectas que cortan las líneas paralelas en un punto dado. Como puedes ver en la figura, las rectas que cortan las líneas paralelas no son paralelas. Los ángulos que deseamos encontrar son el ángulo D y el ángulo F. Sabemos que un ángulo es 2 veces el valor del ángulo A y otro que es 3 veces el valor del ángulo E. ¿Cómo le hacemos para encontrar el valor de los ángulos D y F? El ángulo A y el que mide 2A son ángulos suplementarios, entonces sumados miden 180 grados. Representamos esto como la expresión algebraica A más 2A es igual a 180 grados. 2A más A es 3A, igual a 180. Despejamos A, pasando el 3 al otro término dividiendo, entonces tenemos 180 entre 3 es igual a 60 grados. Y el ángulo A mide 120 grados. Observemos la figura y veremos que el ángulo 2A es un ángulo correspondiente del ángulo D. Por lo tanto, si dos ángulos son correspondientes, miden exactamente lo mismo. El ángulo D mide 120 grados. Ahora encontremos el ángulo F. Este se resuelve de la misma forma que el ángulo D. Si el ángulo E y el que mide 3E son suplementarios, la suma de ambos es igual a 180 grados. Esto lo representamos algebraicamente como 3E más E igual a 180 grados. Sumamos ahora 3E más E, 4E, igual a 180 grados. Despejando E es 180 grados entre 4, igual a 45 grados. El ángulo E entonces mide 45 grados. Y 3E mide 45 por 3, 135 grados. Como E es opuesto a G, ambos miden 135 grados. El ángulo F es un ángulo correspondiente a G y entonces también va a medir 135 grados. Bien, espero que con estos ejemplos te quede claro cómo encontrar los valores de uno o más ángulos a partir de la información que se nos presenta de otros ángulos, además del conocimiento que tenemos o que debemos tener sobre lo que son los ángulos y sus propiedades. Eso es todo por el momento. Hasta luego entonces.